¿Es el fútbol realmente solo un deporte? Cani para Redondo para Maradona en la media luna, tiró, gol. Y el Ardino por dentro, y el Ardino la pega, aparece el Piero, Y más hasta que se me erizan los pelos con ese video. Y es justo por esta sensación que dependiendo de a quién le pregunten, van a obtener una respuesta completamente diferente. Para algunos el fútbol es una pérdida de tiempo, para otros es solo un deporte, pero para la gran mayoría el fútbol es... Aquí lloramos los dos, hijo de puta. Aquí lloramos los dos. Lo que nadie puede negar es que el fútbol se ha vuelto una sensación mundial. Y detrás de toda esta industria, moviendo los hilos como un titiritero, tenemos a la FIFA, una corporación que ha sabido convertir este deporte en una industria multimillonaria que mueve la economía mundial, a pesar de estar llena de fraudes y escándalos. Y es por eso que hoy nos hacemos la pregunta, ¿es la FIFA corrupta? The institution is not corrupt. There is no corruption in football. 7 people were now arrested, top members of FIFA's board. Para entender todo este mundo tenemos que comenzar por lo más básico. ¿Qué es la FIFA? En realidad la FIFA es la abreviación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que se creó en 1904 con el objetivo de supervisar, organizar y promover un número creciente de competiciones internacionales de fútbol. Aunque sea difícil de imaginarlo, la FIFA no siempre fue este músculo económico y político que conocemos ahora. En realidad inició como un grupo de europeos aficionados que querían organizar partidos y torneos. Pero todo cambió con la llegada de este señor, João Havelange. Havelange era un conocido abogado y atleta olímpico brasileño que llegó a la FIFA con una única promesa: hacerla más inclusiva. Bajo su mandato y luego el de Sepp Blatter, acuérdense de estos dos nombres que ya casi vamos a hablar de ellos, las funciones de la FIFA se fueron expandiendo al punto en que se convirtió en una industria enorme y el fútbol se ha convertido en una fuerza masiva que se juega en más de 200 países. Solamente para darles un ejemplo, con la Copa Mundial de 2018 la FIFA generó 4,6 billones de dólares en ingresos según su reporte financiero. Para el 2019 registraron una ganancia de 765.6 millones de dólares y para el 2020 los ingresos disminuyeron a 266.5 millones de dólares por la pandemia, pero igual es muchísimo dinero. Algo que no muchos saben es que la FIFA es, en teoría, una organización sin fines de lucro que, si bien utiliza una mayoría de esos ingresos para invertir en el desarrollo del deporte, también es una organización a la que se le abrió una investigación en 2015 por arrastrar años de soborno, fraude y lavado de dinero. De nuevo, ya casi volvemos a eso. Primero hablemos de cómo la FIFA genera dinero. En su mayoría los ingresos vienen de la organización y comercialización de las principales competencias internacionales de fútbol, vendiendo los derechos de televisión, los derechos de marketing, los derechos de licencia y por los ingresos de las ventas de entradas. Pero el grueso de esos ingresos viene de la Copa Mundial. Como pudieron ver con el reporte anual, la FIFA puede obtener billones de dólares en esta competencia, mientras que lo que invierte para hacerla es mínimo porque la inversión está a manos del país anfitrión. A eso hay que sumarle que para albergar una Copa Mundial, los países interesados tienen que hacer una oferta monetaria que incluya exenciones fiscales para participar del proceso de licitación. Por ejemplo, Alemania le ofreció a la FIFA un estimado de 272 millones de dólares en exenciones de impuestos para ser la sede de la Copa del Mundo 2006. Una vez ganada la licitación, el país tiene que invertir en la construcción y mejora de la infraestructura de los estadios, así como las instalaciones para los turistas, jugadores y otros tipos de gastos. Nada más para que se hagan una idea, Forbes estima que Qatar ha invertido al menos 229 billones de dólares para albergar el Mundial. Este dinero se ha usado para la construcción de 7 nuevos estadios de fútbol, un enlace de metro que conecte los estadios, un aeropuerto, hospitales, hoteles y centros comerciales. Entonces no queda más decir que la FIFA se sale con la suya, dictando a la mayoría de los términos, mientras decreta acuerdos para establecer zonas libres de impuestos para las sedes de la Copa y que los socios corporativos de la FIFA estén exentos de impuestos sobre la renta y la venta. A esto hay que sumarle que la FIFA solo cubre los costos operativos del evento, el dinero que se le paga a los países participantes, los viajes y el alojamiento de los jugadores, el personal y los oficiales, que en realidad no es tanto en comparación a lo que paga, por ejemplo, el país anfitrión. Eso sí, como toda inversión, este tipo de eventos llama la atención de inversionistas que ven la oportunidad de negocio. Qatar has decided to ban the sale of alcohol. Budweiser, who has a $75 million sponsorship with FIFA, tweeted this soon after the decision. Well, this is awkward.
así como los cientos de miles de millones de turistas que visitan el país para formar parte del torneo. Así que con todo y todo, en realidad se da una estimulación de la economía. Ok, ahora que ya cubrimos la parte económica, al menos una parte, entremos a la parte que a todos nos interesa, la corrupción. Y es acá donde entran como cambio en los últimos 5 minutos del partido Java Havelange y Joseph Sepp Blatter. Reguero de pólvora, pues apenas a una semana de que iniciara ese terrible escándalo de corrupción de la FIFA, Joseph Blatter presentó esta mañana su dimisión a su cargo como presidente del organismo a pesar de haber ganado la elección apenas el pasado 29 de mayo. Argumenta poco apoyo por parte del mundo del fútbol. Todo cambió en la década de los 70s, en la víspera del Mundial de Alemania 1974, cuando el atleta olímpico Java Havelange se dio a la tarea de sacar todo el provecho comercial que ofrecía el fútbol. Ese año, Havelange se enfrentó al inglés Stanley Rouse por la presidencia de la FIFA y con el apoyo de una gran mayoría se dejó el puesto. Este apoyo vino de una simple pero muy osada promesa: presentar una plataforma de expansión con beneficios para los países en desarrollo que apoyaran su candidatura. Y obviamente para lograr esa promesa se necesitaba dinero, mucho dinero. Es aquí donde entra en juego Horst Dassler, hijo del creador de Adidas, Adolf Dassler. Juntos, ellos comenzaron a crear el imperio soñado de Havelange. En esencia, el modelo de negocios que llevaron a cabo es muy sencillo. Para ganar grandes sumas de dinero, necesitaban atraer a grandes marcas para que ellas invirtieran a cambio de un acuerdo de patrocinio que incluía la Copa del Mundo y demás eventos. Básicamente, la empresa de mercadotecnia deportiva International Sport and Leisure, fundada por Dassler a principios de los 80s, compraría los derechos comerciales de los eventos de la FIFA al por mayor y luego los revendería por partes a los patrocinadores con un amplio margen de ganancia integrado. Y luego de meses de insistencia, Havelange y Dassler e ISL lograron que la Coca-Cola Company se convirtiera en el primer patrocinador oficial exclusivo de la FIFA, con una inversión de $8 millones. Una vez que la Coca-Cola entró en el mundo del patrocinio, fue cuestión de tiempo para que grandes marcas se unieran a la competencia por el patrocinio en la FIFA y obviamente el dinero comenzó a fluir. Con ese dinero, Havelange cumplió su promesa y logró duplicar las plazas de participantes en la Copa Mundial, con más lugares para África, Asia y Oceanía. Incluso logró organizar las primeras ediciones de la Copa Mundial Femenina y los mundiales de Sub-20, Sub-17 y Futsala. Y esto obviamente le generó la simpatía de la mayor parte de miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA y del Congreso, quienes lo reeligieron sistemáticamente como presidente por 24 años. Lo que pocos sabían era que así como entraban cantidades monstruosas de dinero, Havelange le entregaba a todas las asociaciones miembros unos préstamos blandos y poco supervisados. En pocas palabras, ellos estaban comprando los votos de diferentes miembros. Tiempo después, en julio de 2012, un informe de la Fiscalía Suiza reveló que durante su mandato, Havelange y su yerno y presidente de la Asociación de Fútbol de Brasil, Ricardo Teixeira, aceptaron más de 41 millones de francos suizos en sobornos relacionados con la concesión de los derechos de comercialización de la Copa del Mundo. Pero no nos adelantemos. Volvamos a los sobornos, ya que nos falta un personaje muy importante: Joseph Blatter. Blatter comenzó desde abajo en la FIFA hasta lograr el codiciado puesto de secretario general en 1981. Blatter en realidad se convirtió en la mano derecha de Havelange, al punto que expertos aseguran que Havelange creó a Blatter. El único problema es que las ambiciones de Blatter eran mayores a las que Havelange creía y estaba detrás de su puesto como presidente de la FIFA. Y para mala suerte de Havelange, uno de sus pagos a los miembros del Congreso de la FIFA llegó a manos de Blatter. Y según dicen las malas lenguas, con esa evidencia en mano, Blatter amenazó a Havelange de revelar todo su esquema si no renunciaba a la presidencia. Entonces, con las manos atadas y traicionado por su mano derecha, Havelange anunció que dejaría la presidencia. Y a vísperas del Mundial de Francia 1998, Blatter se convirtió en el presidente de la FIFA. Y su primer reto llegaría en mayo del 2001, cuando ISL se declaró en bancarrota. Resulta que ISL se había comprometido en 1996 a pagarle a la FIFA unos
1.600 millones de dólares por los derechos comerciales y televisivos de las Copas Mundiales de 2002 y 2006, pero la firma se había quedado sin liquidez. Esto llevó a que la FIFA presentara una demanda contra la ISL acusándolos de sospecha de fraude, malversación de fondos y administración comercial desleal. Pero como Blatter ganó la reelección en 2002, tomó la decisión de retirar la denuncia en contra de ISL en 2004. Esto obviamente generó muchísimas sospechas y luego una investigación quedó en evidencia la metodología de Havelange y que ISL había pagado millones en sobornos y mordidas a funcionarios deportivos a cambio de contratos de derechos de televisión y mercadotecnia. De esta investigación es que se reveló que Havelange y su yerno hicieron transferencias de al menos 22 millones de dólares en pagos ilícitos que les comenté antes. Lastimosamente, y a pesar de que muchos de los ejecutivos de ISL admitieron abiertamente haber pagado sobornos durante décadas, el soborno comercial no era un delito en Suiza y por eso es que nadie fue preso. En cuanto a Blatter, a pesar de que habían cartas escritas por Havelange en las que dejaba claro que Blatter tenía pleno conocimiento de las actividades y que siempre fue informado, las autoridades suizas lo absolvieron de cualquier delito. Y este en realidad es solo un caso, el primer caso de corrupción en contra de la FIFA. Y obviamente no podemos hablar de corrupción dentro de la FIFA sin hablar del infame caso del FIFA Gate. Jueves en la mañana la policía suiza arrestó a 2 oficiales de alto rango de la FIFA, sospechosos de aceptar millones de dólares en sobornos según un boletín de la Oficina Federal de Justicia de Suiza. Los oficiales de alto rango de la FIFA, que aún se desconoce su identidad, son sospechosos de haber recibido dinero en retorno por vender derechos de marketing en conexión con torneos en Latinoamérica, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y partidos de eliminatorias al Mundial. Por razones de tiempo no vamos a explicar todo lo que ha pasado, pero en resumen, en 2015 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de extorsión, fraude electrónico y lavado de dinero a 41 funcionarios de la FIFA, entre ellos los presidentes de las federaciones de fútbol de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como a 7 ejecutivos corporativos. Según la investigación de 3 años, todo comenzó porque presuntamente diversos ejecutivos de marketing deportivo pagaron más de 150 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la FIFA y CONCACAF para asegurar los derechos de transmisión del Mundial y otras ligas. Pero conforme fueron investigando, encontraron que los detenidos supuestamente estaban involucrados en un esquema que aplicaron por 24 años para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional. Es más, el exfuncionario de la FIFA, Chuck Blazer, admitió haber aceptado sobornos a cambio de otorgarle la sede de la Copa del Mundo de 1998 a Francia y 2010 a Sudáfrica. Para este caso, una vez más, Sepp Blatter se salvó de ser acusado por corrupción. Pero recuerden que estamos hablando de las personas con las que compartió por décadas, con las que se sentó en la mesa directiva, personas que fueron sus aliados y que lo apoyaron y que votaron por él. Entonces, como presidente de la FIFA, en mi opinión, tiene tanta culpa como sus compañeros. Quizás fue por eso que renunció a la presidencia de la FIFA en 2015, o quizás fue por la presión de los medios en su contra. A pesar de eso, finalmente le llegó su turno de caer en desgracia, cuando una investigación lo acusó de haber pagado sin base legal 1,8 millones de euros al entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, por un encargo de la FIFA entre 1998 y el 2002. A ambos se les acusó por cobros desleales, ofrecer y recibir regalos y conflicto de intereses. Y si bien un tribunal suizo los absolvió de los cargos de corrupción, este caso puso fin a sus carreras como dirigentes. Y bueno, todos estos casos de corrupción nos llevan inevitablemente a un único y último punto: la Copa del Mundo Qatar 2022. Hablemos del Mundial. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. A simple vista, es evidente que este mundial será muy diferente a los demás. Es único, es la ubicación, es la gente, es la cultura, es todo lo que está sucediendo alrededor del mundial. Iniciemos hablando de lo primero: la decisión de celebrarlo en Qatar. Como les comenté antes, para albergar una Copa del Mundo, cada país interesado debe presentar una oferta monetaria para participar del proceso de licitación. Para la Copa de este 2022 estaban compitiendo 5 países: Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia
y Qatar, con Estados Unidos como la propuesta y el proyecto más viable para llevar a cabo el mundial. Pero en un sorprendente giro de acontecimientos y para sorpresa de todos, incluidos Sepp Blatter, que aún era presidente de la FIFA, Qatar logró convencer a 14 de los 22 miembros del comité ejecutivo para que votaran por ellos. Antes de seguir, quiero dejar algo muy claro: Qatar nunca fue la primera opción de la FIFA. En sus informes de evaluación siempre los clasificaron como la opción más riesgosa y con climas extremos y sin estructuras. Entonces, ¿cómo un país desértico, sin estructura para albergar un mundial y sin cultura futbolística, ganó la licitación para el evento más grande del mundo? Y lo primero que tienen que entender es que los países cada vez están más dispuestos a pagar más y más dinero para albergar la Copa del Mundo, ya que a cambio logran posicionar a su país bajo la lupa mediática y en general el mundo. Y fue bajo esa mentalidad que Qatar tomó la decisión de participar en el proceso de licitación. Ellos querían dejar atrás la imagen del país desértico, multimillonario, cargado de petróleo, y más que nada dejar un legado social, humano, económico y medioambiental verdaderamente transformador que se recuerde como un momento histórico para la región. Y esas no son mis palabras, son las de Hassan Al-Thawadi, líder de la campaña de candidatura de Qatar en 2010. Pero ¿cómo se logra eso? Con dinero, y para suerte de Qatar, el principal idioma de la FIFA es el dinero. Acá es donde se pone turbio el asunto. En 2010, el periódico The Sunday Times publicó una investigación en la que revelaron con pruebas que al menos 2 funcionarios de la Copa del Mundo habían sido grabados aceptando vender su voto a cambio de 500,000 y 1,5 millones de libras respectivamente. Esto abrió las puertas para sospechar que los países que estaban luchando por la licitación estaban dispuestos a cruzar la línea con tal de ganar la licitación. Y para mala suerte de Qatar, existía Fedra Al-Mahdi. Fedra era la jefa de relaciones con los medios de comunicación internacionales de Qatar y era una de las pocas personas que sabían todos los detalles de la candidatura qatarí. Fedra es importante ya que supuestamente ella presenció uno de los ofrecimientos de dinero en efectivo a los votantes del comité. Durante décadas ella ha denunciado que en 2010 estuvo en una habitación en un hotel en Angola junto a Hassan Al-Thawadi, el líder de la campaña de candidatura, cuando se ofreció 1,5 millones a cada uno de los 3 votantes de la Confederación de África. Obviamente, el comité qatarí ha negado todas y cada una de estas acusaciones, alegando que son hechos basados en pruebas falsas. Y más bien, y de hecho, la presión y persecución contra Fedra fue tal que tiempo después salió a decir que las acusaciones eran falsas. A pesar de eso, siempre ha mantenido que el dinero en efectivo se ofreció a los organismos nacionales de fútbol de África y no a los hombres personalmente. Lo interesante de todo esto es que uno de los miembros mencionados en el artículo de The Sunday Times, Amos Adamu, es también uno de los miembros que Fedra asegura que pidió dinero a cambio de su voto. Entonces ustedes saquen sus conclusiones. Pero bueno, ahí ya van 3 votos. Como son tantos y las votaciones secretas, no nos vamos a detener en el resto de miembros, ya que no se puede saber con certeza quiénes son, pero hay un par que quiero mencionar, y uno de ellos es la estrella de fútbol francés y ahora expresidente de la UEFA, Michel Platini. Según el libro The Ugly Game, Mohammed bin Hammam, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y uno de los miembros más influyentes del Comité Ejecutivo de Qatar, se reunió con el jeque qatarí Tamim, el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy y Platini para conversar de fútbol. En esta reunión se acordó, entre otras cosas, la compra del Paris Saint-Germain, los derechos de televisión de la Ligue 1 y 14.720 millones de libras. Platini admitió haber votado a favor de Qatar, asegurando que lo animaron para hacerlo, no que lo obligaron. Otro caso que llama la atención es el de Morawi Makudi, de Tailandia, quien luego de una reunión organizada por bin Hammam, llegó a un acuerdo para renegociar la compra de gas natural, uno de los recursos que sobran en Qatar, para su país y 1,23 mil millones de libras. Y de esa manera, uno a uno, fueron convenciendo a diferentes miembros del comité ejecutivo de la FIFA para votar por su candidatura. Entonces, ya que cubrimos cómo ganaron la licitación, pasemos al último punto de este video: el por qué es controversial hacer el mundial en Qatar.
Quizás esta sea la parte de la que ya están un poco más informados, pero como les he venido mencionando, Qatar nunca fue la primera opción de la FIFA para albergar el Mundial. Es más, el mismo presidente Blatter se opuso a la candidatura apoyando la de Estados Unidos. Incluso luego de que se anunció que la Copa del Mundo sería en Qatar, en una entrevista para el periódico suizo Tages-Anzeiger, Blatter dijo que Qatar es un error, que la elección fue mala, que es demasiado pequeño para el evento y que no se tomó en cuenta las consideraciones sociales y los derechos humanos. Y es justamente de eso que quiero hablar, de las condiciones alrededor del Mundial. Según datos oficiales de las autoridades cataríes y Gianni Infantino, el presidente actual de la FIFA, 3 migrantes han muerto durante las preparaciones del Mundial, mientras que un estudio de la revista Cardiology estima que al menos 200 trabajadores nepalíes han muerto por golpes de calor. Y el medio The Guardian estima que más de 6.500 inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto desde que este país ganó la licitación hace 10 años. Este reportaje dice que es probable que la mayoría de estos inmigrantes murieran en trabajos de construcción, quienes trabajan jornadas de entre 14 y 18 horas, según Amnistía. Pasando a temas un poco más sociales, la homosexualidad sigue siendo un delito en Qatar. To say about the gay, the most important question here, everybody they will accept they come in here, but they have to accept our rules. I am not one big Muslim, but it's haram. Why? Because it's damaging the mind. Y según Human Rights Watch, entre 2019 y 2022 se han dado casos de detenciones arbitrarias y malos tratos, incluidas graves y repetidas palizas a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Y ellos no son los únicos en vivir ataques. Hace poco vimos las imágenes de cómo un grupo de locales amenazaron a periodistas de Dinamarca cuando transmitían en vivo desde Doha. This is the accreditation. We can film anywhere we want. There are only, of course, only for the Qatar. Qatar, you have because the Qatar is no, we don't need permit. No, but you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. Yes. So you're threatening us by smashing the camera. Bueno, quizás una de las polémicas más recientes es la acusación de que Qatar estaba haciendo sports washing luego de que documentos de The Associated Press revelaron que al menos 1.600 hinchas de las 32 selecciones clasificadas a la Copa están siendo reclutados para viajar con todos los gastos pagos a Qatar. Estos hinchas se les pagó el tiquete de avión, se les acomodó en hoteles de lujo y se les va a dar una mesada diaria de $68 y a cambio ellos van a asistir a la ceremonia de inauguración y van a permanecer al menos 2 semanas promoviendo contenido positivo en redes sociales sobre el torneo de fútbol y sobre el país anfitrión, Qatar. A ver, la realidad es que sin ninguna duda el Mundial de Qatar va a pasar a la historia como uno de los más polémicos en la historia del fútbol. Mucho de lo que sabemos salió a la luz porque se filtró y es probable que nunca sepamos la magnitud ni profundidad que tiene la corrupción dentro de la FIFA. Es cierto, podemos hacernos una idea, pero la realidad se va a mantener oculta y no queda duda que el dinero realmente corrompe al ser humano. Hasta que no se dé una reforma dentro de la FIFA, hasta que no entendamos que el cambio tiene que venir desde la educación de los más pequeños, hasta que no entendamos que, no sé, por ejemplo, imprimir la tarea de nuestros hijos con la fotocopiadora de la empresa es corrupción, que agarrar una uva en el supermercado, eso es un delito, hasta que no hagamos una introspección y hagamos cambios a lo interno, vamos a seguir viviendo en un mundo en el que el dinero compra votos, en el que algo tan bello y tan puro como el fútbol es una herramienta más para corrupción y para generar riqueza.